Hoy en las reflexiones que hacemos los domingos con el mercado cerrado, preparando lo que va a ser nuestro siguiente momento de negociación, te vengo a presentar, como digo, este ETF que está considerado en el universo de las finanzas, en el mundo de las finanzas, como uno de los pilares de la filosofía de inversión de Warren Buffett. Y además es uno de los que yo llevo siguiendo hace tiempo, uno de mis preferidos. La semana pasada te presenté uno, este todavía lo prefiero incluso más, está considerado como foso económico. Y tú dirás, bueno, ¿qué es un foso económico? ¿Por qué lo prefiere Warren Buffett? Porque en momentos como los que nos encontramos, con la recesión, con la inflación, con todos los problemas socioeconómicos también, geopolíticos, en fin, con todo el ruido de mercado que se está generando en estas últimas semanas y meses, bueno, pues así no hay quien opere. Y ese es el problema al que nos enfrentamos muchos traders inversores, que si nos ponemos en un modo muy conservador no hacemos nada, mientras que las cotizaciones no hacen sino crecer. Vamos a verlo. Por ejemplo, aquí en la plataforma de operaciones mía, una de las que tengo, sabes que es donde estoy operando ahora habitualmente, en la de XTB, mira Amazon. La llevamos siguiendo durante semanas. Estuvimos viéndola también aquí. Ha superado ampliamente ahora mismo el refugio de largo plazo, que era el que lo frenaba, el que lo había estado frenando en anteriores subidas, ya lo ha cerrado. En el día del viernes lo superó. Además, también ha superado ya el 61,80, como podemos ver, los $101. Es decir, va en lo que es una tercera fase de impulso en esa estrategia que yo he ido haciendo aquí, talleres, para venir a buscar qué. Bueno, tenemos los $111, pero no es el importante. El importante aquí serían los 123, los 128 y ya a modo de inversión de largo plazo los 157 y los 148, porque estás viendo cuáles son en este caso los objetivos, el 200%, el 150, el 125, etcétera. No solo lo estamos viendo en lo que es en Amazon, sino que si también venimos, por ejemplo, a Apple, fíjate que el viernes, y la hemos estado siguiendo, insisto, por si eres nuevo en el canal, la hemos estado siguiendo previamente. Tercera fase que lleva. Ahora mismo está en una tercera fase que apenas se apoyó en el 61,80, se vino a dar entrada. Bueno, ha llegado ya prácticamente al primer objetivo, 125%, es decir, el 25% de ganancias, este de aquí, que equivale al 25% de lo que fue la primera fase. Los $165, le falta nada para llegar, voy a colocar el gráfico en su sitio, fíjate que le falta ya nada para llegar. Un poquito más arriba está el más interesante de toda esta subida, los 169 y sobre todo el 50% de ganancia en los 173. Y ya para finalizar, el doble de ganancias que viene a coincidir en zona, tiene una diferencia de $4 aproximadamente, el doble de ganancias con el refugio de largo plazo que ha abandonado el de 152, es el que ahora mismo es al que se dirige la cotización en el largo plazo. Y como digo, si le hacemos caso a todo este ruido, nos estamos perdiendo, no solo aquí, en Apple, en Amazon, en Google, en todas estas compañías tecnológicas que llevamos siguiendo, en el ETF que te presenté la semana pasada, en este otro que ahora pasamos a analizarlo enseguida y vemos qué compañías lo componen y por qué es tan interesante. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí está la reflexión. Si estamos escuchando constantemente todo este ruido de mercado, lo que dicen los analistas, fundamentalistas, lo que dicen los bancos centrales, lo que dicen las páginas web financieras, al final nos ponemos en modo muy conservador y no operamos. Los traders, los inversores, terminamos retrasándonos a la hora de tomar decisiones y cuando por fin vemos ya los crecimientos, no vemos el momento de podernos incorporar. Lo que yo hago habitualmente es miro primero, o sea, le hago caso a los gráficos. Para mí el mensaje está en los gráficos. Yo miro la estructura que tienen, esa estructura de la que voy hablando, primera, segunda, tercera fase, que es la que me parece mejor para operar con la acción del precio, y a partir de ahí miro todos los gráficos, busco mis oportunidades, veo si se me da los puntos que dice mi plan de negociación, de trading o de inversión, y si se están dando los eventos. En ese momento, cuando ya miro la parte técnica y tomo las decisiones, después miro la parte fundamental, porque mucho de este ruido
de todo este ruido hace que, sí, un día, dos, tres, incluso una semana, cambien las situaciones, pero finalmente los precios se siguen dirigiendo, las cotizaciones se siguen dirigiendo hacia donde estaban primeramente yendo. Es decir, se termina absorbiendo esa parte. ¿Y quién o quiénes son los que al final, con que nosotros no operemos, se benefician? Dale una vuelta a eso que te digo, a ver qué es lo que sacas tú como conclusión. Bueno, volvemos entonces a este ETF. Se llama MAOT, es decir, se escribe el ticker MOAT. Pertenece al VANEC, a la compañía Morningstar. Bueno, primero vamos a mirar, aquí tenemos el nombre del ETF, aquí vemos su ticker, vale. Y esta información la puedes encontrar en morningstar.com. Casi no me sale. Bueno, también encontramos en este cuadro cuáles son los sectores en los que se basan y el porcentaje que tienen en cartera de inversión. Pues materiales básicos, servicios financieros, de inmobiliaria, lo tenemos por aquí, servicios de comunicaciones, todas estas que estamos viendo nosotros, tecnología, etcétera. Salud, bueno, los porcentajes de peso y después las 10 primeras. En este cuadro tenemos muchísima información relevante. ¿Qué encontramos? A Meta, a Salesforce, que la hemos visto esta semana, a Microsoft, a Amazon, a Adobe, que también la hemos visto esta semana, aparte de las tecnológicas que vamos siguiendo, Alphabet. Aquí tenemos el peso que va variando entre 2,5 y 3 y pico que tienen cada una de ellas en las carteras. Bueno, sabemos ya de qué va este ETF. En la serie semanal, aquí estamos viendo la serie semanal, desde el mínimo que nos dejó cuando la pandemia en 2020, vemos que este ETF no ha hecho sino crecer, los máximos son todos crecientes hasta la primera semana, que es esta de aquí, la primera semana de noviembre de 2021. Los mínimos también fueron crecientes hasta ese momento. Luego, igual que muchos activos, y como está compuesto también con gran parte de tecnológicas, como hemos visto, por ejemplo, de servicios financieros, etcétera, bueno, también tuvo un retroceso. Consideramos que esto es primera fase, que aquí fue la segunda fase, retrocedió prácticamente en la serie semanal hasta el 50%, le faltó nada, lo frenó el 61,80 en los $62 en números redondos y vemos cómo la tendencia de máximos decrecientes se rompe a partir de aquí y nos da un momento de entrada 61,80 en esta zona, con esa estrategia que yo voy explicando que ya en Crece Trader, bueno, vemos con todas las reglas, con mayor detenimiento. Pues, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? En la misma zona que estuvo dando la entrada, es decir, está dando una reentrada. Ha tenido un pullback tras llegar a este máximo, muy interesante. Técnicamente lo ha hecho muy bien, es decir, en la serie semanal nos está mostrando ahora mismo la posibilidad de incorporación. Esto no es sino hecho desde el punto de vista formativo, no es un consejo ni de inversión ni de trading. Bien, y en la serie diaria, ¿qué nos encontramos? Bien, pues lo mismo. Desde el pasado octubre de 2022, aquí nos dejó, en este caso, un mínimo con máximos crecientes que no han parado de crecer hasta aquí, hasta el 2 de febrero de este año. Máximos todo el tiempo, como vemos, crecientes. Los mínimos también han sido crecientes, aunque aquí hubiese un cambio, pero han sido crecientes. La segunda fase ha comenzado entonces, como podemos ver, a partir del 50%. Aquí se ha tocado exactamente, voy a abrir un poco más el gráfico, el 50%. Lo vemos. Nos deja además este tipo de señal reveladora, que es una señal de reversión de la tendencia, de la acción del precio, y esta otra, una vela money bar. Nos la vuelve a dejar un poco más arriba en una tercera fase, que es donde cuando aparece esta señal es muy interesante. ¿Y qué tenemos ahora mismo? En esta tercera fase ha traspasado los $69 del 61,80. Consideramos que a partir de este nivel experimentan subidas con mayor facilidad. Ha traspasado el primer refugio de mediano plazo en los $72. El primero lo teníamos en los 66, que es el precio con el que abrió este año 2023. Aquí ha llegado, lo ha traspasado y sobre todo ha roto también la tendencia
la tendencia bajista de los máximos. Aquí se rompe entre el primero y el último esa tendencia bajista. Luego, además, vemos también, no solo con romper esa tendencia bajista, sino que ha roto la referencia del último máximo. Ahí lo tenemos. Nos está dando todo momento diferentes señales, diferentes eventos de que la cotización quiere subir. ¿Y cuáles son los objetivos? El 25% de ganancias de toda esta subida, es decir, consideramos que desde aquí, desde este mínimo hasta este máximo, donde acaba la primera fase, bueno, pues el 25% de ganancias de toda esta subida, es como si la dividiéramos en cuatro porciones iguales, está en los 81,5, aquí sería de corto plazo. Un poquito más arriba tenemos el 50% de ganancia en los $85 coincidente. Sería el objetivo más interesante de toda esta subida. Es decir, aquí haciendo trading de mediano plazo. Y ahora, en modo inversor largo plazo, lo más interesante entonces son el siguiente, que sería el tercer refugio de mediano plazo, calculado para este 2023 en los $99, precio psicológico de los 100, que también coincide $3 arriba con el doble de ganancias de lo que es esta primera fase, esta primera onda. Es decir, tanto en la serie semanal como la serie diaria nos muestra la posibilidad de crecimiento de este ETF. Vemos que las compañías que lo componen y los porcentajes del peso también son buenos. Evalúalo, échale un vistazo, dale una vuelta, a ver qué te parece. Ahora, desde el punto de vista fundamental esta semana, simplemente siendo domingo, ya mañana lunes, con la apertura de la semana, veremos, vamos a ir a ver el calendario macro, aquí lo tenemos en la plataforma de XTB. Vemos que mañana lunes vamos a conocer desde Europa, pues el PMI industrial del mes de marzo. También lo vamos a conocer un poco más tarde desde Estados Unidos. También el ISM manufacturero, etc. Bueno, todo esto, como digo, lo veremos ya con mayor tranquilidad. La apertura de los índices, porque en este ruido de mercado, como te comentaba, nos vamos perdiendo cosas, pues como puede ser esta otra. Por ejemplo, mira el SP500 cómo cerró la semana. Se situó por encima de el valor de los 4.109, el refugio de largo plazo, que era el objetivo de toda esta fase primera, segunda y tercera en la que va. Sabemos que nos dio entrada también a partir de aquí, de los 3.938,5. Ruptura el viernes ya de el último máximo que nos da una referencia. También tenemos rota ya la estructura bajista de los máximos, que iba pues como disminuyendo, es decir, nos ha dado varias señales. ¿Y qué quiere buscar en este caso en el SP500 los que participan en el mercado? El 25% de ganancia en los 4.385. El más importante, después de los 4.109, el 4.455, y a modo inversor hasta los 4.915. Pero esto no solo ha ocurrido en el SP500, el Nasdaq ha llegado a objetivos. Si todavía el SP500 no ha llegado, el Nasdaq sí que ha llegado. Bueno, lo veremos todo ya en el análisis técnico de mañana lunes, si quieres, si te apetece, y nos encontraremos en él. Que como siempre, aprovecho para desearte que acabes bien la semana y empieces mejor la siguiente, que va a bajar la volatilidad porque tenemos semana de Pascua y como siempre será más y mejor. Un saludo.